Mis hijastros me tratan como si fuera cualquier basura. Hola, no suelo contar esto, pero hoy quiero desahogarme, porque hay cosas que uno se guarda por mucho tiempo, hasta que revienta. Me llamo Jorge y hace 5 años me casé con una mujer maravillosa, madre de 2 hijos adolescentes. Cuando entré a sus vidas, lo hice con la mejor intención del mundo, brindarles amor, respeto y un techo donde no faltara nada. Yo no quise ser su padre porque eso ya lo tenían, aunque sinceramente, ese hombre nunca estuvo presente. Pero con el tiempo empecé a notar algo. Me trataban como si fuera cualquier basura. Sí, así como lo escuchas. Al principio pensé que era normal. La adolescencia es complicada, ¿no? Pero pasaban los años, y en lugar de mejorar, todo empeoraba. No me respetaban, no respetaban ni siquiera a su madre. Querían hacer lo que se les daba la regalada gana. No ayudaban en la casa, dejaban todo tirado, no obedecían reglas, y cuando se enojaban, tiraban cosas al suelo como si vivieran en un hotel. Pero lo que más dolía era el desprecio. Uno se esfuerza, trabaja, paga sus estudios, su comida, su techo, y aún así me veían como si fuera un intruso. Hasta que un día exploté. Era una mañana como cualquier otra. Me levanté, me alisté para ir al trabajo, y ellos estaban como siempre, esperando en la puerta, creyendo que yo los iba a llevar al colegio y que, como todos los días, les daría su propina. Mi esposa ya se había ido. Ella entra a trabajar 40 minutos antes que yo, así que no sabían qué hacer. Se les notaba en la cara, estaban confundidos, como pollitos sin madre. Ese día no dije nada, solo me acerqué a la puerta. Los miré y les solté con firmeza. ¿No que yo no soy su padre? Está bien. Hoy van a conocer cómo es vivir sin uno. Y me fui. No les di propina. No los llevé al colegio. No les dejé ni el desayuno. Volví por la tarde, cansado del trabajo, y encontré todo en silencio. Ni un solo ruido. Ellos se habían encerrado en su cuarto y no salieron en todo el día. No fueron a la escuela. No sabían qué hacer. Mi esposa, al llegar en la tarde, estaba furiosa. Me preguntó qué había pasado, y mientras hablábamos, escuchamos cómo uno de los chicos le levantaba la voz. Y peor aún, uno de ellos intentó levantarle la mano. Ahí fue cuando estallé de verdad. No podía permitir que la mujer que me dio su amor fuera maltratada por alguien que ni siquiera se esforzaba por ser agradecido. «Hasta aquí llegamos», grité con rabia contenida. «Así no se van a comportar. No hay comida, no hay comodidad, no hay más ayuda. Van a conocer la vida sin un padre, así como tanto lo desean». Y así lo hicimos. Nos fuimos de la casa sin dejar ni una sola miga de pan. Desayunamos en la calle, comimos en la calle. No sabemos si ellos comieron o no. La refrigeradora vacía. Les dimos la lección más dura pero más necesaria de sus vidas. Y créeme, ese día marcó un antes y un después. No sabían qué hacer sin mí. Y fue ahí cuando entendieron todo. Al día siguiente la casa seguía en un silencio raro. Ya no se escuchaban gritos, ni reggaetón a todo volumen, ni las discusiones que siempre armaban por cualquier cosa. Nada. Solo silencio. Me levanté temprano como siempre, preparé mis cosas para ir al trabajo, y mientras desayunaba solo en la cocina, escuché cómo se abría una puerta despacito, como si caminaran sobre vidrios. Eran ellos. Salieron con la cara caída, los ojos hinchados. No habían cenado. No sabían usar la cocina. No tenían ni una moneda encima, ni ropa planchada, ni lonchera, ni transporte. Me miraron con una mezcla de orgullo y miedo, pero no dijeron nada. Simplemente se sentaron en el sofá, esperando, como si aún guardaran una pequeña esperanza de que yo me apiadara. Pero no, ese día no hubo salvación. Tomé mis llaves, me puse la chaqueta y les dije con voz firme: «A veces uno no valora lo que tiene, hasta que lo pierde». Y me fui. No respondieron, ni una sola palabra. Se quedaron ahí, inmóviles. Yo por dentro tenía el corazón hecho pedazos. Créeme, no es fácil tratar así a 2 adolescentes que, en el fondo, también son víctimas de una crianza incompleta. Pero si no les enseñaba ahora, ¿cuándo? Ese día, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de mi esposa. «¿Qué hiciste?» «Están raros. No quieren hablar ni salir del cuarto». Yo solo le respondí: «Es hora de que aprendan lo que cuesta la vida cuando uno no respeta ni valora». Cuando regresamos por la tarde, los encontramos sentados en el comedor. No estaban peleando, no estaban viendo el celular, no estaban jugando videojuegos, estaban llorando. Y no era cualquier llanto de berrinche, era un llanto sincero, de esos que salen del alma, cuando uno por fin entiende todo lo que ha estado haciendo mal. El mayor se levantó primero. Caminó hacia mí con pasos temblorosos y me dijo: «Perdón». El menor, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su madre. «Mamá, yo no quise gritarte ayer. Lo siento». Ese fue el momento, ese instante en que te das cuenta que a veces la lección más dura es la más efectiva. Yo no les grité, no les pegué, no les insulté, solo me hice a un lado. Les mostré cómo es la vida cuando no se tiene a alguien que esté ahí, siempre para ayudar, cuidar, proteger. Porque no todo se trata de castigos o gritos. A veces el mayor castigo es que uno se dé cuenta solito de lo que ha perdido. Y desde ese día, todo cambió. A veces hay que romper algo para poder repararlo.
Después de ese día, algo cambió en casa. No fue de un momento a otro, no. No te voy a mentir diciendo que con un solo castigo se resolvió todo, porque los cambios verdaderos no llegan de golpe. Pero sí empezó algo diferente. El silencio ahora no era de rebeldía, era de reflexión. Los chicos ya no levantaban la voz, ya no se encerraban con furia ni pateaban las puertas. Ese día que lloraron en la mesa, lo hicieron con sinceridad, con arrepentimiento, y por primera vez en mucho tiempo, me miraron a los ojos no con odio, sino con respeto. Recuerdo que en la noche, cuando todos estábamos en casa, el menor se me acercó mientras yo arreglaba una llave del baño. Se quedó parado en la puerta, nervioso, moviéndose de un pie al otro. ¿Quieres que te pase la linterna?, me dijo. Me sorprendí, no por la pregunta, sino por el tono. No era sarcasmo, no era burla. Era sincero. Le dije que sí y me la pasó. No hablamos más. No hizo falta. Ese simple gesto decía más que 1000 palabras. Y el mayor, bueno, él tardó un poco más. Siempre fue más orgulloso. Pero a los pocos días, me pidió que lo ayudara con una tarea. No porque no pudiera, sino porque quería compartir algo conmigo. Y ahí supe que, paso a paso, estábamos sanando. Mi esposa también notó el cambio. Ya no discutíamos por su comportamiento. Ahora hablábamos como pareja, como equipo. Ella también había sufrido, quizás más que yo, porque una madre siente cada falta de respeto como una puñalada. Y verla aliviada, más tranquila, me hizo entender que no estábamos criando monstruos. Solo chicos que necesitaban límites y amor, pero del amor que enseña, no del que permite todo. Un día el mayor me dijo algo que me dejó helado. Yo pensé que tú estabas aquí porque mi mamá te obligaba. Nunca me imaginé que te importáramos. Me lo dijo mientras lavábamos juntos los platos, como si soltara una bomba, pero con lágrimas contenidas. Y yo le respondí sin pensarlo mucho. Si no me importaran, ese día me habría ido y no habría vuelto jamás. Se quedó callado, asintió y siguió lavando. No hizo falta más. Ese fue el primer paso para reconstruir el puente que tantas veces ellos mismos habían destruido. Porque a veces hay que romper algo para poder repararlo. Y ese fue nuestro caso. No te voy a decir que ahora somos la familia perfecta. Claro que no. Seguimos teniendo días malos, discusiones, enojos normales de cualquier casa. Pero ahora hay algo que antes no existía. Respeto. Los chicos ya no tiran cosas al suelo cuando se enojan. Ayudan en la casa sin que se les ruegue. Traen buenas calificaciones y, lo más importante, cuidan a su madre como se debe. Y a mí me respetan. No porque me teman, sino porque me entienden. No fue fácil. No fue rápido, pero fue necesario. No soy su padre biológico. Nunca lo fui y nunca lo seré. Pero eso no me ha impedido estar presente, preocuparme, corregirlos, apoyarlos y quererlos. Porque ser padre no es un título de sangre, sino una elección diaria. Y yo, aun cuando me trataron como basura, elegí quedarme. En la calle hay muchos que engendran, pero pocos que se hacen responsables. Pocos que enfrentan la adolescencia rebelde, los portazos, los tú no eres nadie para mí. Y sin embargo, yo estuve ahí, firme, cada día. Esa idea, esa verdad, me rondaba por la cabeza mientras los veía sentados en la sala una noche, discutiendo entre ellos sobre quién debía lavar los platos. Era una discusión común, casi graciosa, pero dentro de mí sentí orgullo. Orgullo porque ahora asumían responsabilidades. Orgullo porque ya no esperaban que todo se les hiciera. Ahora sabían que el hogar también era suyo y mantenerlo era parte de su deber. Una tarde, sin previo aviso, mi esposa me pidió que la acompañara al colegio. El mayor había tenido una reunión de orientación. Fuimos. Nos sentamos al fondo del salón. El orientador hablaba de metas, de futuro, de proyectos, y de repente pidió a los alumnos que escribieran en un papel quién era su ejemplo a seguir. No su ídolo, no un famoso, sino alguien real, cercano. Alguien que los hubiera marcado. Yo no esperaba nada. Te soy sincero, pensé que escribiría a su abuelo, a un profesor, no lo sé. Pero cuando el orientador pidió leer en voz alta, mi hijastro se levantó, abrió el papel con manos temblorosas y dijo: mi ejemplo a seguir es el esposo de mi mamá, porque cuando todos me daban por perdido, él se quedó. Yo sentí un nudo en la garganta. Mi esposa me agarró fuerte la mano. No me miró, no podía. También lloraba. Ese día, sin que él lo supiera, me regaló algo que no se compra ni se exige. Me dio un lugar en su vida, uno que me gané con actos, no con palabras. Desde entonces todo fluyó mejor. El menor, que siempre fue más emocional, me abrazaba cada vez que podía. Ya no me llamaban él, sino por mi nombre. A veces incluso me decían papá, sin darse cuenta. Y cuando lo notaban se reían como avergonzados. Pero yo no los corregía, solo sonreía.
porque lo que comenzó como un accidente, con el tiempo, se convirtió en costumbre. Y después, en verdad, claro que hubo días difíciles. Claro que hubo retrocesos, pero los avances eran cada vez más grandes. Ahora la casa no era una zona de guerra, sino un hogar. No perfecto, pero honesto. Con errores, pero con amor. Con discusiones, pero con respeto. Mi esposa ya no lloraba por la falta de unión. Ahora reía al vernos juntos en la cocina, fregando platos y contando anécdotas tontas del colegio. Y yo ya no me sentía un intruso. Me sentía parte. Me sentía necesario. Me sentía padre. Porque aunque no llevo su sangre, soy quien los llevó al médico cuando se enfermaron, quien les enseñó a amarrarse bien los zapatos, quien estuvo ahí en los peores días. Al final, me dijeron papá. Pasaron los años. Y cuando te digo años, no son meses ni semanas disfrazadas de paciencia. Fueron años de tropiezos, silencios incómodos, miradas duras, pero también de momentos sinceros, aprendizajes y pequeños triunfos que nadie más ve, pero que uno como padre guarda en el alma. Los chicos ya no eran tan chicos. El mayor estaba por terminar la secundaria. El menor ya empezaba a cambiar la voz. Y yo seguía ahí, con canas que no tenía cuando llegué y con un corazón más lleno que nunca. Un día cualquiera, sin aviso, el mayor me pidió que lo acompañara a una ceremonia escolar. No dijo mucho, solo: ¿puedes venir tú? Yo asentí, pensando que su mamá estaría ocupada, pero no, él quería que yo lo acompañara. Nos sentamos al fondo, como siempre. El evento transcurrió entre diplomas, aplausos y discursos largos, hasta que llamaron al grupo de alumnos destacados por rendimiento, comportamiento y liderazgo. Él estaba en esa lista. Yo lo sabía, pero me hice el sorprendido. Lo llamaron al frente. Le dieron su diploma, pero cuando tomó el micrófono para decir unas palabras, hizo una pausa larga, nos miró a su madre y a mí, y dijo: quiero agradecer a mi mamá por todo su esfuerzo, y también a alguien que llegó a mi vida cuando no tenía por qué hacerlo, pero se quedó. Me cuidó, me educó, me aguantó, y aunque no es mi padre biológico, hoy lo llamo papá, porque se lo ha ganado con todo lo que ha hecho por nosotros. El auditorio se quedó en silencio. Yo no supe qué hacer. Sentí un nudo en la garganta y por primera vez en mucho tiempo lloré sin miedo. Lloré porque esas palabras valían más que cualquier título legal, más que cualquier apellido en un documento. Mi esposa me tomó la mano. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Cuando bajó del escenario se acercó a mí y me abrazó. No con vergüenza, no con duda, con fuerza, con orgullo, como un hijo que abraza a su padre. Y el menor, sin quedarse atrás, me dijo bajito. Ya era hora que se lo dijera. Tú siempre fuiste nuestro papá. Ese día entendí que todo había valido la pena. Las lágrimas, las puertas cerradas, los insultos, las veces que me ignoraron. Todo. Porque al final, no se trata de recibir amor inmediato, sino de sembrarlo hasta que florezca. Hoy, seguimos siendo una familia, imperfecta como todas, pero unida. Ellos ya no me ven como el esposo de mi mamá, ni como ese señor que vive en la casa. Hoy me ven como lo que decidí ser desde el primer día. Un padre. Porque al final no importa si no llevas su sangre, importa si estuviste cuando nadie más lo hizo. Gracias por escuchar esta historia. Quizás tú también estás en esa etapa difícil. Quizás te han dicho que no eres nada, que no tienes derecho. Pero si tú estás ahí, firme, enseñando con el ejemplo, con respeto y con amor, créeme, estás haciendo más de lo que muchos con el título de padre han hecho jamás.